La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo. La gracia que nos fue dada, pero no se manifestó hasta que a unos 8 kilómetros aproximadamente de distancia de Jerusalén, un pueblo pequeño llamado Betlehem, nosotros en español le llamamos Belén. En ese pueblo nació un niño que por primera vez desde Adán no tenía un padre terrenal, pero sí tenía un padre celestial. Los magos desde mucho tiempo iban de camino, siguiendo una estrella que se mueve. Estrellas no se mueven de esa forma. El universo está en un continuo movimiento, eso sí, pero no que una estrella se mueva sola de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque si no, la gravitación y el movimiento de esa estrella traería un caos en el universo. Pero esta estrella es una estrella prometida desde el libro de Números, donde un profeta que empezó como profeta, pero luego lamentablemente terminó un poco mal, profetizó que iba a venir alguien enviado por Dios, anunciado por una estrella. Los magos vinieron y encontraron a un niño. Le dieron los regalos, se fueron y ese niño creció. Sus padres se lo llevaron a Egipto, de Egipto regresó, se fueron a Nazaret, allí creció hasta la edad de 30 años. Y la edad de 30 años vino el tiempo que ese hombre ahora iba a revelar quién de verdad era. Queridos, en este seminario de crecimiento espiritual, hoy, junto con vosotros, quiero estudiar sobre los beneficios
de la gracia. O, si quieres llamarle, 90 verdades de lo que provoca la gracia de Jesucristo. Aunque he encontrado mucho más. ¿Por qué? Si tú eres cristiano, ya seas evangélico, ya seas de la iglesia pentecostal, ortodoxo, adventista, católico, todos tenemos algo en común, y es esto: que nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Ahora, el día cuando celebras el culto, el día de descanso, el Shabbat, la forma como lo haces, si por la mañana, por la tarde, la ropa incluso, o la ceremonia, eso ya no importa tanto. Importante es tener a Jesucristo realmente vivo y manifiesto en tu corazón. Y para crecer sanamente y para mantenerte sano en el espíritu, es importante tener en tu fundamento algunas verdades que son muy, muy importantes. Por ejemplo, es importante aprender sobre tu identidad en Jesucristo. ¿Quién eres tú en Jesucristo? ¿Y quién es Jesucristo en ti? O otra verdad que es importante aprender es: ¿qué es la iglesia de Jesucristo? Ninguna iglesia, sea la iglesia católica, sea la iglesia evangélica, sean los adventistas, los pentecostales, los ortodoxos, nadie tiene derecho de decir: nosotros somos la iglesia de Jesucristo y los otros no. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo no es una institución, tampoco una denominación. Según primera carta de Pedro, capítulo 2, 4 y 5, la iglesia son personas, son piedras vivas, edificados a una casa espiritual. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Es la comunión de aquellos que creen en Jesucristo. Tengan un edificio o no. Tener un edificio no es tan importante. Es bueno, pero no es tan importante. La diferencia es la presencia de aquel que resucitó entre los muertos. La presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de la vida. Dios, el Espíritu Santo. Otra cosa que es importante para crecer sanamente es saber de la forma que hemos sido salvados. No por obras, sino por la gracia de Jesucristo. La gracia de Dios. Dios el Padre, todo lo que nosotros nunca pudiéramos o nunca se ha conseguido por una religión, Dios el Padre, Él nos lo regala. ¿Cómo? Dios el Padre nos regala una cosa que se llama la justicia, que delante de Dios somos justos, somos justificados. ¿Cómo? ¿Por propias obras? No, sino por la fe, la confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. En el momento que una persona cree en Jesucristo, Dios el Padre, porque tú crees en Jesucristo, Dios el Padre te regala la justicia de Dios. Y en el momento que tú le pides a Jesucristo perdón por tus pecados, el Espíritu Santo de Dios te da vida, vida eterna, una vida interior, una nueva calidad de vida. Y Dios el Padre te perdona todos los pecados. Eres lavado con la preciosa sangre de Jesucristo. Eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios.
Y hay muchas más cosas que son necesarias para nosotros, que tenemos que aprender para crecer sanamente en el Espíritu. Porque quiero que sepa una cosa, querido oyente, que uno nunca deja de crecer. Nunca uno deja de crecer en el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, él lo comenta muy bien cuando dice en el último versículo de segunda carta de Pedro, capítulo 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en la gracia. Y todos nosotros estamos en un continuo crecimiento. Continuamente estás profundizando tu vida, conociendo al Señor. ¿Cómo uno profundiza su vida espiritual? ¿Cómo uno se desarrolla espiritualmente sanamente? Tienes que saber que tu relación con el Señor es el centro de todo. Tu relación, tu intimidad, tu vida de oración. O como lo dice Salmo 91, versículo 1. El que habita, el que vive al abrigo en lo íntimo del Señor, morará bajo la sombra del Omnipotente. Querido oyente, si eres cristiano, tú y yo también, estamos en una lucha continua, muchas veces contra tu carne, algunas veces mucho más, algunas veces lo notarás menos, una lucha porque tu naturaleza, lo que hemos heredado de Adán, no quiere acercarse a Dios. Así como Adán se escondió delante de Dios, así también nuestra naturaleza tiene la tendencia de esconderse de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él provoca primordialmente dos cosas. Primero, una vida profunda, cercana, viva, amorosa, cariñosa, verdadera, una vida de oración, una relación con Dios. Con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Habrá momentos, habrá días donde vas a hablar más con Dios el Padre. Habrá momentos donde hablas más con Jesucristo. Y habrá momentos donde vas a hablar directamente con el Espíritu Santo. Alguien preguntará, ¿y cómo sé con quién tengo que hablar? No importa. Si hablas con uno, estás hablando con los tres. Porque eso el apóstol Pablo le llama la comunión del Espíritu Santo, no la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué significa la comunión del Espíritu Santo? Segunda carta de Corintios 13:14 dice, la gracia de Jesucristo esté con vosotros, el amor de Dios y la gracia, la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? La comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo no lo confundas con la comunión con el Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo es la comunión que Él tiene con el Padre y con el Hijo. Imagínate, tú y yo somos invitados a la comunión que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El día, querido oyente, se lo prometo de todo corazón, que experimentes ese amor, ese cariño, esa cercanía, esa realidad. Y honestamente comprendo cuando alguien dice, yo no creo en Dios. Honestamente lo comprendo. O cuando alguien dice, yo no me lo puedo imaginar. También lo comprendo. ¿Por qué?
porque todos nosotros éramos lo mismo. Pero, en algún momento de la historia de tu vida, el Espíritu Santo se acercó con la gracia de Jesucristo, te ofreció esa gracia para poder conocer a Jesucristo. Y si tú dices sí a Jesucristo, entonces sucede un milagro. La Biblia le llama el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Cuando tú le pides perdón a Jesucristo, Él te perdona todos los pecados. Él te renueva tanto que la Biblia dice que si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Lo viejo pasó, es tiempo pasado, se acabó. He aquí, todas las cosas son nuevas. Cuando nosotros venimos al Señor, por su gracia, entonces Él alumbra los ojos de nuestro corazón y vemos lo que no se puede ver. Sabemos lo que humanamente uno no puede saber. Dios el Padre nos da su vida, su revelación. Y una cosa que tenemos que aprender como cristianos, para no caer en una religión cristiana. Porque si eres honesto y tú observas tu entorno, probablemente tu propia vida, te darás cuenta el peligro que existe de convertirse en una persona religiosa. Ser cristiano no tiene que ver nada con religión, en absolutamente nada. La religión es un invento humano que intenta sustituir la gracia de Jesucristo por su propio esfuerzo. Sea la religión que te dice que tienes que poner velas, que tienes que hacer ciertos actos, ciertas ceremonias. Y querido oyente, mire, si quiere tener la vida eterna, si de verdad quiere ser salvo, si de verdad quiere ir al cielo, solo existe una única posibilidad, y es esto. El cielo solo tiene una puerta, que se llama Jesucristo. Al cielo solo hay un camino, que es Jesucristo. El cielo solo conoce una verdad, Jesucristo. En el cielo solo hay una luz, Jesucristo. En el cielo todos tienen la misma vida, Jesucristo. La única forma de poder ser salvo no es por una religión adventista, católica, carismática o evangélica, ortodoxa, metodista. No. Solo Jesucristo salva. Solo Él perdona. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, Él le dio todo el juicio a Jesucristo. Dios el Padre no va a juzgar a nadie. Todo el juicio se lo dio a su Hijo Jesucristo. Pero Jesucristo ahora no quiere que alguien vaya delante juicio o que se pierde. Él quiere que todos sean salvos. ¿Y cómo somos salvos? Pidiéndole a Jesucristo que nos salve, diciéndole: Señor, perdóname todos mis pecados, ayúdame, Jesucristo, por favor, sálvame, Señor. Y eso, si lo hace de todo corazón, querido oyente, eso es bastante. ¿Por qué? Y ahora vengo a la enseñanza que estoy dando esta mañana. Es esto.
tenemos que saber reconocer la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 5 que por una obediencia, o desobediencia mejor dicho, por una desobediencia, el pecado tuvo entrada. Pero en el mismo versículo, la Biblia dice en Romanos 5 que por la obediencia de un hombre, la obediencia de Jesucristo, fuimos salvos, hemos recibido el regalo de la justicia, su gracia. Y para crecer sanamente en el Espíritu, querido oyente, es muy importante saber qué es la gracia de Jesucristo. La gracia. ¿Qué son poderes de la gracia? ¿Qué es la gracia de Jesucristo? ¿Por qué nosotros necesitamos tanto la gracia? ¿Qué significa eso? La gracia. La gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo. ¿Se puede explicar teológicamente? Sí, pero no lo es. ¿Se puede explicar dogmáticamente? También, pero eso no es la gracia. ¿Se puede explicar la gracia doctrinalmente? También, pero ese no es el fin y la razón de la gracia de Jesucristo. ¿Por qué nosotros cristianos? ¿Por qué todo ser humano necesita desesperadamente la gracia de Jesucristo? ¿Por qué? Porque en la gracia de Jesucristo, en su gracia, está todo lo que nosotros necesitamos. Cuando dice la Biblia, en el Evangelio del Señor Jesús, Mateo 5:17, dijo Jesucristo, no pensáis, no piensen que he venido a anular la ley. No. Dice en griego, originalmente, no pensáis para anular la ley. No, he venido para rellenarla. Para rellenarla. Esa es la palabra literal, para rellenarla. El Evangelio del Señor Jesús, según Juan capítulo 1, versículo 17, dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Es interesante que literalmente en griego dice que la gracia y la verdad fueron hechos por Jesucristo, y no habla en plural. Cuando nosotros hablamos de gracia y verdad, decimos la gracia y la verdad, y decimos y la gracia y la verdad vinieron o fueron hechos, pero en griego lo dice de una forma muy interesante. La gracia y la verdad vino. ¿Por qué? Porque en Jesucristo la gracia y la verdad, como dice Salmo 85, versículo 10 en el original, la gracia y la verdad se dieron una cita. La gracia de Jesucristo se conocía en el Antiguo Testamento, llamada la gracia de Dios, y la verdad también. Pero cuando vino Jesucristo a la tierra, como hemos leído en segunda carta de Timoteo capítulo 1, 9, la gracia nos fue dada desde eternidades, pero no se manifestó hasta que vino Jesucristo. ¿Por qué nosotros cristianos necesitamos tanto la gracia? ¿Sabéis por qué? Porque es imposible ser cristiano sin la gracia. Si vives fuera de la gracia, vives bajo la ley. Y si vives bajo la ley, vives bajo el dominio del poder del pecado.
¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tuvo razón cuando dice en primera carta de Corintios. Él dice que la ley, o mejor dicho, el pecado, se alimenta de la ley. Primera carta a Corintios 15, 56. El poder del pecado es la ley. Si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, si somos cristianos, no hay otra forma de ser cristiano solo viviendo en la gracia. Pero hay un problema. Ese problema el apóstol Pablo en la carta de los Gálatas lo explicó. Que esa región, Galacia, que está en lo que hoy conocemos como Turquía, antiguamente llamaban Asia Menor, había una región llamada Galacia, Gálatas. Y aproximadamente en ese lugar habían aproximadamente 500 iglesias, más o menos. Podían ser más, podían ser menos. ¿Qué había pasado? Gente judía que entre comillas se había convertido, llegaron a la región de Galacia y le dijeron a los gentiles como tú y yo que Jesucristo no era bastante para ser salvo, que se necesitaba cumplir, además de la fe en Jesucristo, se necesitaba creer en esto, lo otro, hacer esto, lo otro. El apóstol Pablo dice que si alguien dice eso, si alguien dice que Jesucristo no era bastante, él usa uno de los capítulos más fuertes que conocemos del apóstol Pablo. Dice que está maravillado, que tan pronto os habéis alejado de la gracia por la cual yo os llamé, la gracia, pensando que existe otro evangelio diferente. Querido oyente, mire, el evangelio de la gracia no es parte del evangelio solo de Jesucristo. No, el centro del evangelio de Jesucristo es el evangelio de la gracia y de su reino. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, Él habló 105 veces del reino, 170 veces de Dios el Padre, 82 veces habló de uno llamado el Hijo del Hombre, que era Él, el prometido Mesías. Pero su vida era la gracia. Y el apóstol Pablo dice que si alguien te obliga, o si alguien te manipula, o si alguien te engaña diciendo que además de Jesucristo también tienes que creer en otro libro, o tienes que cumplir leyes humanas, él dice que ese hombre, esa persona, sea anatema, está bajo maldición. Cuando Jesucristo regrese, y Él regresará en algún momento Jesucristo regresará, y entonces se acabó el rollo, se acabó. Cuando Él regrese, habrá mucha gente engañada, lamentablemente. Pero no quiero saber lo que pasa con aquellos que han engañado. Ser engañado es una cosa, pero ser la fuente de ese engaño, eso es terrible. Todo aquel que te diga que tienes que cumplir con cierta vestidura o leyes humanas, todo el que quiera añadir algo a la gracia de Jesucristo, antes o después está bajo juicio
y dice que está bajo anatema. Esa palabra, anatema, tiene rato. ¿Por qué? Porque pocas veces oímos decir al apóstol Pablo eso, que esté maldecido, que sea maldecido. ¿Por qué? Porque ha predicado un evangelio falsificado, como hace unos años, en un país, en la China, en un lugar, para vender más comida de los niños. Cuando los niños recién nacidos, hay mamás que no pueden dar el pecho y hay mamás que no pueden o no quieren dar el pecho. Se le da como una leche en polvo a los niños y se le prepara una leche para los niños. ¿Saben lo que hicieron? Cogieron plástico, lo hicieron muy pequeñito, micro bolitas, y lo mezclaron en la comida de los niños. Y los niños los riñones se le empezaron a tapar, hasta que encontraron la razón. Era leche falsificada. Lo mismo pasa con el evangelio falsificado. Nosotros cristianos, la única forma de vivir con Jesucristo es vivir bajo la gracia. La gracia que te perdona, la gracia que te transforma. Y según la carta del apóstol Pablo a Titus, capítulo 2, versículo 11-12, la gracia te enseña a vivir en el temor de Dios. Todo está en la gracia de Jesucristo. ¿Qué significa eso, la gracia? La gracia. La gracia, queridos, es imposible ser cristiano sin la gracia. Si intentas añadir algo a la gracia, has caído de la gracia. Si intentas coger una religión y añadirlo, si alguien viene, se confiesa y le dices que ore 5 Padre Nuestros, 3 Ave Marías, o que ponga una vela, o que vaya a este sitio, o que dé una ofrenda, o que diezme solo para el perdón de los pecados, eso es anatema. Eso es estar bajo maldición. La única forma para nosotros cristianos vivir en la luz, en la vida, en el amor, en el cariño de Dios, es quedándonos bajo la gracia. ¿Qué significa eso? La gracia. ¿Qué significa la gracia? Cuando vino Jesucristo a la tierra, tienes que saber que Él existía eternamente. Él es Dios. Él es Dios eterno, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él no pudo venir como hombre, como Dios. Él no pudo venir como Adonai Elohim, como el Dios eterno. La única forma de salvarnos era ser como nosotros, con una diferencia, con la diferencia que iba a decidir sobre todo. Lo que era imposible para la carne, dice Romanos 8:3, Dios lo hizo, enviando a su Hijo en la semejanza de la carne. Si Jesucristo hubiera venido a la tierra como el Dios eterno, Satanás, la carne, el pecado, el mundo, la oscuridad, la destrucción, hubiera dicho, no, eso no vale. Porque yo gané contra un hombre.
contra Adán. Y si alguien quiere quitarme el poder, tiene que ser un hombre. Para salvar al hombre, Jesucristo tuvo que venir como hombre, como antropos, un ser humano. La Biblia dice en la carta a los Filipenses 2:7 que Jesucristo se despojó. ¿De qué se despojó? Jesucristo, su gloria, como dice Juan capítulo 17:5, la dejó en el cielo. Él vino a la tierra, se humilló, el Dios eterno se humilló, se convirtió en un hombre, nació en un hombre, o mejor dicho, en un cuerpo. Él fue engendrado por el Espíritu Santo en aquel vientre de la Virgen María. Y allí Dios y el hombre se unieron. Jesucristo era hombre de naturaleza, pero era Dios de identidad. Y Él vivió la vida perfecta, porque para ser salvo, para recibir todo lo que Dios el Padre había preparado, Dios el Padre, todas las promesas de Dios eran para aquel o para aquellos que hubieran vivido perfectamente. Si Dios el Padre hubiera encontrado a uno solo en la tierra, que hubiera vivido perfectamente, entonces esa persona hubiera sido bastante para quitar el pecado del medio, la muerte y la destrucción. Pero como ninguno de nosotros lo pudo hacer, por nuestra debilidad y nuestra tendencia a pecar, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo en semejanza de la carne, sangre, carne, ser humano. Y cuando Él vino a la tierra, Él vivió perfectamente, sin pecado. Cuando Él fue llevado a la cruz, Él todavía no había pecado. Cuando lo levantaron a la cruz, entonces el pecado nuestro vino sobre Él, nuestra enfermedad. Y aquel que no conoció pecado, en aquel momento fue hecho pecado por nosotros. Murió por nuestros pecados. Se llevó nuestra condenación, el Hades, nuestra muerte, nuestra distancia a Dios. Pero al tercer día, Él resucitó entre los muertos. Pero ahora, el pecado ya no tenía ninguna autoridad en su vida, ni se podía acercar a Jesucristo resucitado. ¿Por qué? Porque el pecado y la ley y la enfermedad solo afectan a una persona hasta que muera. En el momento que muere, todo para. Cuando Jesucristo resucitó, Él resucitó entre los muertos, pero ya, ni Satanás, ni los demonios, ni el pecado, ni la enfermedad se le pudo acercar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida que Él vivía ahora era la vida de la resurrección, la vida eterna. Y ahí el pecado, la maldad, la oscuridad ya no tenía acceso.
La vida de la ley era la vida antes de la cruz. La vida de la resurrección es la vida bajo la gracia. Y todos nosotros estamos bajo la gracia. La inmensa gracia de Jesucristo. Porque no importa tanto poder explicar la gracia. No importa tanto. La pregunta es, ¿qué puede hacer hoy la gracia? ¿Qué significa eso, la gracia? Y déjame compartir con vosotros un poco de estas verdades de la gracia. Porque quiero que veas el poder de la gracia. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? Según Génesis 24:12, el siervo de Abraham dijo: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres tu gracia. Querido oyente, le prometo una cosa. El día que tú le pidas al Señor, Señor, demuéstrame tu gracia, vas a alucinar. La gracia de Jesucristo es omnipotente. La gracia de Jesucristo solo funciona donde hay gente como tú y yo que necesita la ayuda de Dios. La gracia nunca es para los perfectos. La gracia es solo para los débiles, los que tienen sed y hambre de Dios, los que tienen necesidades. Por eso tienes que decirle: Señor, por favor, dame la gracia de Jesucristo para mi casa, mi familia. La gracia, la inmensa gracia de Jesucristo. Por la gracia recibimos milagros. La gracia está sobre ti. La gracia se encontraba en las palabras de Jesucristo. La gracia te llena, te alimenta, te rodea, te protege, te da vida. La gracia nos da acceso a la presencia de Dios. La gracia viene con abundancia sobre nosotros. La gracia te sube a esas alturas de la cercanía de Dios. Por la gracia estamos encomendados a la obra, a los caminos de Dios. En su gracia hemos creído, en su gracia confiamos. Su gracia nos sana, nos alimenta, nos ayuda, nos protege. Su gracia va delante de nosotros. Su gracia, como dice Salmo 23, versículo 6, solamente la bondad y la gracia nos seguirán. La gracia, por la gracia recibimos la fe, por la gracia somos salvos, por la gracia recibimos dones, por la gracia vencemos al pecado, por la gracia el pecado deja de gobernar sobre nosotros. La gracia nos rodea. La gracia es conforme dada la medida de Dios en abundancia. La gracia debes proclamarla, anunciarla. Por su gracia, Satanás está debajo de nuestros pies. La gracia es el acceso a Dios. La gracia, la segunda gracia, es una nueva oportunidad. La gracia se renueva todos los días. La gracia se derrama por nosotros. La gracia nos ayuda. La gracia se convierte en todo ayuda que tú necesites. La gracia te lleva a la gloria. La gracia te hace sobreabundantemente estar bendecido. La gracia te hace ser una persona generosa. La gracia y la paz van siempre mano en mano. La gracia tiene un evangelio.
es un evangelio. La gracia tiene que ser reconocida. Por la gracia somos justificados. Por la gracia somos avivados. Por la gracia somos bendecidos. Por su gracia somos aceptados como hijos. Y su gracia se va a demostrar en abundantes riquezas de su gracia. La gracia hay que saber administrarla. Hay que saber crecer en la gracia. La gracia está en la palabra de Dios. La gracia está en la presencia de Dios. La gracia está dispuesta para hacer todo lo que tú le pidas al Señor. Cuando no sabes cómo seguir en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, entonces esa multiforme gracia va a tomar lugar en tu vida. La gracia te acompaña. La gracia se puede huir. La gracia se canta. Cantad al Señor de la gracia. La gracia nos transmite la gloria de Dios. Nos da consolación y esperanza. La gracia nos ayuda a que no te desvíes. La gracia nos fue dada antes de los tiempos. La gracia, uno puede crecer en la gracia, fortalecerse en la gracia. Por la gracia somos hechos herederos y justificados. Por la gracia Jesucristo gustó la muerte por nosotros. La gracia tiene un trono. Hebreos 4:16. La gracia es el poder del reino. El reino de Dios y la gracia siempre están juntos. Querido, si tú eres cristiano, ten cuidado, por favor. Porque si vives en una religión, te ahoga, te quita el oxígeno, el gozo. La religión mata. La religión trae una frustración sobre tu vida. La gracia te da gozo, dones. La gracia se multiplica. La gracia fue destinada. La gracia se debe esperar completamente. Y lo que me encanta, que por la gracia las mujeres son coherederas. 1 de Pedro 3:7. Es la gracia de Jesucristo lo que le dejó recuperar la dignidad a toda linda mujer. La gracia, toda la gracia le pertenece a Dios. La gracia es verdadera. La gracia se multiplica en el conocimiento de Dios. La gracia te va a librar de vivir en una vida perversa. La gracia de Jesucristo. ¿Sabes, querido oyente? Si tu vida es tan grande como un vasito, una taza que yo tengo aquí, si tu vida es tan grande como esta taza, una taza para un expreso, si tú 40, 50, 60, 100 años es tan grande como esta taza, y es todo lo que tú puedes meter en esta taza, es tu vida. ¿Sabes cómo de grande es la gracia? La gracia es tan grande como el océano. Nunca vas a agotar la gracia. Pídele al Señor: Señor, dame más de tu gracia. Hazme libre por tu gracia. Derrama tu gracia. En tu gracia dame un trabajo. En tu gracia ayúdame. En tu gracia bendíceme. En tu gracia restáurame. En tu gracia. ¿Por qué? Porque la religión glorifica al hombre, pero la gracia glorifica a Dios. Querido oyente, pídele al Señor que te dé más de su gracia. Si tú quieres experimentarlo ahora, ora de lo profundo de tu corazón. Vamos a orar tú y yo, y di conmigo: Señor Jesús,
Yo necesito tu gracia. Y te pido, Jesucristo, dame una muestra clara de tu gracia. Señor Jesucristo, por favor, derrama tu gracia sobre mi familia, mi vida, mi matrimonio, mi trabajo, mi casa. Espíritu Santo, por favor, demuestra la gracia de Jesucristo en mi vida. Y yo pongo toda mi esperanza para todo lo que yo necesito, sea para el trabajo, la salud, la familia, para todo. Yo confío y yo proclamo en el nombre de Jesús gracia sobre gracia en mi vida. Amén.